Saludos y muy buenas tardes. Estamos a miércoles 18 de noviembre, es mediodía y acaba de concluir la operación policial que nos ha tenido a todos en vilo desde las 4 de esta madrugada en el barrio Saint-Denis de París. De momento tenemos que confirmar 2 terroristas muertos y sobre todo muchas reacciones de miedo. Un miedo al que una vez más la cabecera, el rotativo de Charlie Hebdo ha querido hacer un guiño diciendo ellos tienen las armas, nosotros tenemos el champán, que no deja de ser ese canto a una manera de entender la vida con alegría y sobre todo a intentar decirle a la cultura occidental que no nos pueden ganar la batalla del terror. Empieza aquí este programa y nos quedan 90 minutos por delante. Ha comenzado un nuevo día y aquí arranca nuestro magazín diario. Hoy en nuestra mesa de actualidad abordaremos la difícil situación que atraviesa Francia tras el tiroteo entre la policía y un grupo de hombres atrincherados que supuestamente eran terroristas vinculados con los atentados del pasado viernes en París. Habrá tiempo también para conocer en profundidad cómo funciona un coche eléctrico, ya que veremos las primeras imágenes del comienzo de un acto que este año cumple su 7ª edición en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Y como no, salud y belleza en A Mediodía. El doctor Manuel Herrero nos acompaña hoy para hablar de cirugía íntima. Presten atención porque enseguida les damos todas las claves. Y no lo olviden, pueden llamar e interactuar con nosotros a través del 607-509-034 en A Mediodía. Estamos en directo en el Correo de Andalucía Televisión y acompañada de 2 de mis compañeros. Antonio Viola, muy buenas tardes. Hola Eli, ¿qué tal? Buenas tardes. Iñaki Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Una vez más tenemos que arrancar esta mesa de actualidad y en este sentido, además con la confluencia del deporte por medio, también con el terror que se ha generado desde el fatídico viernes 13 en París y que nos sigue teniendo a todos en ascua. Pues parece que había indicios serios de una amenaza de ataque nuevamente terrorista y esto nos está haciendo que política y fútbol, más que nunca, estén dándose la mano en estos momentos. Entre otras cosas porque en este caso el fútbol o cualquier evento de una magnitud como la que es un partido, ya lo comentábamos ayer, se pueden reunir 50, 60, 70, 80.000 personas en un estadio, puede ser un objetivo muy claro para que terroristas, que en este momento parece que se ha desatado un poco, y si no un poco, el pánico, pues puedan actuar. Pero no es una cuestión de indicios, había no solo indicios, sino pruebas fundadas de lo que podría haber sido un peligro mucho mayor. Para que nos hagamos una idea, la selección española, con ello empezamos a contar lo que ha venido sucediendo en los últimos días, estaba en Bruselas, tenía que jugar su partido, estaba a 3 kilómetros el hotel de concentración del barrio de Molenbeek. Como saben, ahí es donde se ha intensificado la búsqueda de este octavo terrorista al que, o con el que no dan, pues sospechaban que pudiesen haberlo trasladado a Molenbeek y que allí estaba escondido. Pues bien, la selección española estaba a tan solo 3 kilómetros. Ya hemos visto lo que ha pasado con la policía francesa cuando entra o se acerca, en este caso, a ciertos sectores. O ha habido un tiroteo, no se responde a la policía con tiros si no quiere uno ocultar lo que vienen buscando, para que nos entendamos. Pues en esto es lo mismo. Entonces, esos fundamentos llevaron a la Federación de Bélgica y sobre todo a la Federación Española en la noche de ayer, no porque era donde se celebraba el partido, sino en la anterior, antes de ayer, a eso de la 1 de la mañana, a hacer oficial a través de su página web con un comunicado que se suspendía el partido entre Bélgica y España. Lo comentábamos, Bélgica, Bruselas, sede de la Unión Europea, sede de la OTAN. Si allí no se garantizan las medidas necesarias de seguridad para que se dispute un espectáculo como el fútbol, que reúne y alberga a tantísima gente, algo muy serio tiene que haber. Los belgas no creo que les guste alarmar, teniendo en cuenta que su ciudad, o su capital en este caso, es una de las más seguras del mundo, teniendo en cuenta las instituciones que contempla y que alberga. Pero, independientemente de ello, no para bailar broma. La noche de ayer también se suspendió en Alemania-Holanda. Al parecer, un camión disfrazado de ambulancia en las inmediaciones del estadio del Hannover, parecía que había indicios de que pudiese ser o que se pudiese usar para un atentado, con lo cual se suspendió el partido. La Bundesliga, que es la liga alemana, está estudiando en este mismo momento suspender toda competición el próximo fin de semana. Aquí hay que tener cuidado porque además afecta a uno de los equipos sevillanos. El Sevilla tiene que acudir a Gladbach para jugar su partido de Champions el miércoles. Serían 2-3 días después, o incluso uno después, de que se hayan suspendido los partidos de la Liga porque no se dan medidas de seguridad necesarias, con lo cual entiendo que lo más coherente y responsable, si eso ocurre,
es suspender también el partido de Champions, entre ellos el que tiene que enfrentar a un equipo alemán con el Sevilla el próximo miércoles en Gladbach. Todo esto ha montado un revuelo tremendo que ayer veíamos la portada de Charlie Hebdo, me parece sencillamente brillante. Ellos tienen las balas, nosotros el champán. Fíjate cómo le salía a borbotones por los disparos el champán del cuerpo del personaje. Pues ayer hubo una lección tremenda, que está en nuestra página web, en el estadio de Wembley, porque se han suspendido los partidos de las selecciones, por ejemplo, de España y de Bélgica, de Alemania y de Holanda, pero no el de Francia e Inglaterra, que se jugaba en Wembley. Fijaos el homenaje que todo el estadio de Wembley, el mítico estadio de Wembley, brindó cantando la Marsellesa. Es un himno a la paz y a la cultura occidental, con los valores que implica. Antonio Viola, te vamos a dejar que tú sigas trabajando. A las 1:30 tenemos ese avance informativo en el que, además, antes de empezar ya la tertulia con Iñaki Alonso y con Juan José Tellez, que está ya también aquí en las instalaciones para incorporarse a la mesa de debate, tenemos también una noticia de una brutal paliza a un compañero, a un chiquillo de unos 16 años. Sí, un chaval del juvenil del Calavera. Hubo un partido entre el Calavera, un histórico de nuestro fútbol provincial, y el Demo, otro equipo también histórico dentro de estas categorías. Hubo un altercado en el minuto 36, el colegiado, un señor apellidado Olivares, decide parar el partido después de una tángana que se forma entre los jugadores de uno y otro equipo. Minutos después de esa tángana, varios jugadores del Demo se acercan a la portería del Calavera, o en este caso buscando al portero del Calavera, un chico de 16 años que se llama Josan. Tienen todas las imágenes, insisto, en nuestra página web, y bueno, pues recibe una brutal paliza por parte de uno de los jugadores del Demo. El chico tuvo que ser trasladado a la clínica San Agustín de Dos Hermanas, tiene un traumatismo facial severo de importancia, ya ha sido dado de alta después de pasar unas horas en observación, está en casa, ha tenido el apoyo de su familia, también de muchos compañeros, pero no podemos dejar de denunciar estos hechos y esta violencia que tiene que parar en el fútbol de base. Si en el fútbol de base no respetamos, ¿qué queremos de los mayores? Tiene que parar y sobre todo se tiene que pagar, es decir, que no se quede impune, no puede quedar impune un tipo de agresión, así que siempre tenemos ese debate, ¿no? Al fin y al cabo son chavales, ¿no? Con 16 años se sabe ya lo que se está haciendo. Antonio Viola, muchas gracias. Gracias a ti. Y esta noche nos ha tenido una vez más París en vilo. Estas son las informaciones de este nuevo ataque que se ha llevado a cabo durante toda la noche en París en búsqueda de esos terroristas que aún nos faltan por detener. La unidad frente al terror marca una nueva jornada en París. La Plaza de la República es el epicentro del recuerdo y apoyo a las víctimas que los parisinos quieren rendir con la llama de cada vela. Mientras, Francia bombardea por tercera noche consecutiva posiciones de la organización terrorista Estado Islámico. En total, 10 cazas sobrevolaron la ciudad siria de Al-Raqqa, según declaró el ministro de Defensa francés a medios locales. Además, confirmó que el buque insignia francés Charles de Gaulle zarpará mañana para reforzar la zona desde el mar con bombardeos. Asimismo, Francia amplía el estado de emergencia a sus territorios de ultramar. Así lo anunció el gobierno galo, que justifica la medida por coherencia y refuerzo al dispositivo de seguridad al contemplar el estado de emergencia a largo plazo. Por su parte, la policía francesa busca hoy a un segundo sospechoso de haber participado en los atentados en París. Según medios franceses, así lo asegura el relato de varios testigos y una grabación de vídeo. La identidad de este individuo es desconocida, pero los agentes sospechan que se trataría del tercer integrante del SEAT negro. La amenaza terrorista marcó además una nueva jornada de amistosos en el fútbol. En Hannover, el encuentro que enfrentaba Alemania y Holanda tuvo que ser suspendido, según las autoridades, por indicios concretos de atentado. Sin embargo, la respuesta al miedo llegó en Londres. El icónico estadio de Wembley fue el escenario en el que se enfrentaron la selección inglesa y francesa bajo el cántico de un himno que ha unido a toda la humanidad. Se incorpora a nuestra mesa de debate Juan José Tellez, escritor y periodista de prestigio, donde los haya. Muy buenas tardes, Juan José, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Lisa. Estábamos con Iñaki Alonso planteando todas las preguntas que nos siguen quedando en torno a esta operación policial que acaba de concluir también en este barrio parisino. Iñaki, ¿qué valoración hacemos de todo lo que está aconteciendo? Pues es que es tan complicado porque cada minuto que pasa ocurre un acontecimiento más. Lo último son estas 7 horas de operación policial con 7 detenidos y al menos 2 muertos, una mujer que se ha inmolado. En fin, es
una consecuencia, es que es muy difícil decir lógica de lo que está ocurriendo. Ahora creo que todos estamos en un estado un poco de Decepción. de nervios, sobre todo los que estamos viviendo el acontecimiento a tantos a unos 1.000, 2.000 kilómetros de distancia. Estamos viéndolo con un poco de psicosis, de miedo, de circunstancias. De hecho, hoy mismo que ha estado el ministro de Interior inaugurando la jornada de Interpol en Sevilla, ha querido pues relajar un poco el ambiente, por lo menos a los españoles, diciendo que no se ha producido ningún atentado terrorista desde el 11M. No sé si es lo más adecuado, pero lo ha dicho en esa inauguración de la jornada. Creo que esto va a seguir y va a haber más acontecimientos y es muy difícil pues todavía hacerse una composición de lugar. Juan José, estábamos comentando ayer que da mucho miedo hablar del término guerra, pero aunque sea en otro, bueno, pues en otros términos que no eran los conocidos históricamente, estamos en una situación bélica. Bueno, estamos en una situación muy compleja. Es verdad que el gobierno francés ha utilizado la palabra guerra, yo creo que ajustada, es decir, Francia entró en guerra con el Estado Islámico en septiembre de 2014, con los primeros bombardeos sobre almacenes de explosivos del Estado Islámico en Siria. Ha proseguido este año, hubo bombardeos en septiembre, hubo bombardeos en octubre, y esto en cierta medida puede responder a una réplica de un comando suicida, un comando guerrillero. Se estaba previsto que todos se suicidaran, ha habido algunos que no lo hicieron. En el corazón de Europa, algo inédito, pero que se relaciona con una acción-reacción, la dinámica de la guerra. Hombre, el Estado Islámico puede pasar por un grupo terrorista más, pero el problema estriba en que tiene un territorio ya donde se asienta. El Estado Islámico domina buena parte de Irak, del norte, y una zona importante, la de Alepo y otras plazas de Siria. Por lo tanto, hay un territorio que se identifica con este grupo. Por lo tanto, las guerras siempre, hasta ahora, han sido entre estados. El Estado Islámico pretende un reconocimiento que de facto, al utilizar la palabra guerra, se lo estamos dando. Eso también entra en una valoración política que los analistas tendrían que considerar. Pero claro, aquí se está tratando desde un punto de vista policial. Es cierto que no ha habido atentados yihadistas en España desde el 11M, pero sí terroristas de otro tipo, sí hubo con posterioridad, pero no está relacionado con el yihadismo. En Francia había yo creo que una cautela, un mayor interés en la investigación de cómo funcionan las tramas yihadistas desde hace mucho, no desde ahora, desde los atentados contra Charlie Hebdo y el supermercado judío que se produjeron en enero, sino desde mucho antes, probablemente desde la llamada revuelta de los Banlieues en 2005. Curioso que uno de los principales focos de aquellas revueltas que expresaban el descontento de una juventud que no se veía incardinada en la vida francesa, que tampoco se veía reconocida por los países de origen de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, porque aquí eso de primera, segunda, tercera generación, a mí hasta cuándo no se quita la marca, el estigma de la inmigración de la piel de las personas. Ahí había mucho descontento, pues no se sentían reconocidos en los países de origen de su familia ni en Francia. Y es en Saint-Denis donde se han producido, que fue el foco principal de aquella revuelta, donde se han producido hoy el tiroteo, algo está relacionado. Bélgica es otro de los puntos cruciales. Bélgica está, Bruselas está de París a 1 hora, a 2 horas y media en coche. Hay una cierta interrelación entre el grupo yihadista de un lado y otro. En Francia ha habido, en primer lugar, tenemos que considerar que el ejército francés es el 6º ejército del mundo, con un potencial bélico potente y un potencial en venta de armamento formidable a todos los países del territorio en conflicto. Francia se ha especializado su policía en la persecución de grupos yihadistas con muchos más medios, con muchos más recursos y con muchos más intérpretes que la policía española. La policía española y los juzgados, por ejemplo, siguen encareciendo en muchos casos de traductores de árabe y de analistas de lo que está ocurriendo. Hay espléndidos intérpretes y espléndidos analistas, pero faltan muchos. Y sobre todo porque España tiene también una tradición larga en cuanto al yihadismo. Y después hay una confusión clásica sobre todo esto que a mí me da un cierto repelús. Hay 1.500 millones de musulmanes en el mundo.
ISIS, con todo el dinero que manejan, $1 millón diarios de petróleo que venden de contrabando a grupos turcos y kurdos que terminan vendiéndolo a otras potencias en un negocio lleno de sangre. ISIS ha logrado reclutar a 10.000 personas, que son muchas, pero es que hay 1.500 millones. No tenemos que confundir, claro, precisamente, que es que estamos confundiendo yihadismo, Estado Islámico con el Islam, con tantas cosas. Yo pongo un ejemplo, a lo mejor es un poco más mundano, siempre se coge a la persona famosa que habla. Le han hecho una entrevista hace muy poco a un futbolista que estuvo en Sevilla, Frederic Canuté, que de hecho fue uno de los que reivindicó la causa palestina, mostrando una camiseta en un partido de fútbol, y está diciendo que él es musulmán y él lo que quiere es la paz y que el Islam lo que promueve es la paz. Entonces, tiene mucha razón que estamos hablando de 1.500, ha dicho 1.500 millones de personas musulmanes y Estado Islámico no es eso. No es eso. Hay que saber diferenciarlo y tenemos que, desde los periodistas, los medios de comunicación, tenemos que esa responsabilidad social de recordárselo constantemente a todo aquel que trate, que confunda esos términos. Y habría que recordar otra cosa. El viernes 13 en París murieron, yo creo que el recuento va ya por 130 personas aproximadamente. Ayer en Nigeria murieron 80 personas, también a manos de otro tipo de yihadismo, el del Boko Haram. Canuté proviene de un país que también ha sufrido el mordisco yihadista. Los principales víctimas del yihadismo son los propios musulmanes. En el caso de Estado Islámico suma curiosamente el compromiso armado de dos viejos enemigos. El grupo violento que creó al-Zarqawi, aquel viejo lugarteniente de Bin Laden, de Al-Qaeda, cuando todavía no había muerto el siglo XX, en 1999 son sus primeras acciones, y se enfrentó al ejército de Saddam Hussein, sobre todo a partir de que salieran con los kurdos. Hoy en día, aquellos viejos combatientes de al-Zarqawi, junto con antiguos generales de Saddam Hussein, son los que están comandando el Estado Islámico y son los que están perpetrando los autores intelectuales de todas estas matanzas que han afectado fundamentalmente a todos los árabes que no sean sunitas en países como Siria o Irak. A nosotros nos ha venido esto de repente y son 130 personas de varias confesiones religiosas, de varias procedencias, 3 españoles hasta ahora en ese recuento mortal, pero los primeros que están matando son árabes y musulmanes en países de mayoría árabe y Quiero compartir musulmana. con ustedes, tanto Juan José como Iñaki, otra de esas informaciones, porque por más que ayer Félix Modroño estaba aquí también como contertulio y decía, es muy interesante la reflexión que se ha echado encima de la mesa, dice, como vasco, parecía que todos éramos etarras, mire usted que yo soy vasco y evidentemente estaba en contra del terrorismo etarra, ¿no? Pues lo mismo con los musulmanes, y aquí le hemos dado voz en directo a comunidades musulmanas que están asentadas en Andalucía, de las que una vez más en la calle lo que se plantea es que se tiene que escuchar más su voz condenando ese terrorismo yihadista, porque ellos también le afectan. Lo que está en la calle es, de alguna manera, ese miedo, cuando se está planteando París no está lejos de Madrid o no está lejos de Sevilla, y nosotros estamos casi en esa posición de sándwich entre África también y Europa. Y esta es la información de los continuos bombardeos que sigue cometiendo Francia con Siria. ¿Es la solución? ¿Esa es la respuesta? Después de ver esta información. La policía francesa lleva a cabo desde la madrugada del miércoles una operación contra presuntos terroristas involucrados en el atentado de París que dejó el viernes pasado 129 muertos. El operativo policial se dirige contra un apartamento situado en el barrio parisino de Saint-Denis, en donde varias personas han respondido con disparos a los agentes. Según varios medios franceses, un hombre habría muerto durante el tiroteo. Se trataría de uno de los terroristas abatido por los disparos de un francotirador. Además de este, una mujer que estaba en el apartamento se habría inmolado al hacer estallar un explosivo que llevaba consigo. Las autoridades sospechan que en el lugar se encuentra el belga Abdelhamid Abaoud, considerado por los investigadores como el cerebro de la masacre de París. Unidades del ejército francés han sido también desplazadas a Saint-Denis, que ha sido completamente acordonado. Las autoridades han pedido a los habitantes que no salgan de su casa mientras finaliza la operación policial. Matar es muy fácil, sobre todo cuando tú tienes el deseo asumido y expreso de inmolarte y de morir en el intento. ¿No, claro, José? normalmente los grupos terroristas formales tenían un plan de fuga.
Lo normal del yihadismo es que el plan de fuga sea el suicidio y el reencuentro con las 100.000 vírgenes que supuestamente se les promete al otro lado de la vida y de la muerte. Eso, por cierto, nada de esto aparece en el Corán, son leyendas normalmente dentro de todo el imaginario de ciertos grupos musulmanes. Matar es fácil. Estoy pensando que se le apareciera a la terrorista yihadista que se ha inmolado. Sí, sí. No sé si también habrá algo para el ideario para colectivo de las mujeres, no lo sé. No lo sabemos. Bueno, habrá que preguntarse, por ejemplo, cómo puede transformarse el imaginario de una persona como la joven de Moguer de hace 2 semanas, que fue detenida en Barajas, que hace años era fan de Metallica y estaba cerca del ámbito gótico y en solo un año se transforma en una candidata a virgen para los guerrilleros del Estado Islámico. Todo es bastante complejo. Se puede llevar a cabo, es muy difícil tratar toda esta cuestión. Hay lobos solitarios, como los que perpetraron la matanza del 11M en Madrid. Los de París no son lobos solitarios, venían entrenados, habían tenido entrenamiento en Siria, era un plan perfectamente militar, organizado hasta el último extremo, no eran lobos solitarios, estaban conectados al Estado Islámico y frente a esto es difícil actuar. Se puede hacer como está haciendo Francia, como viene haciendo hace tiempo tanto Francia como Estados Unidos, bombardear enclaves del Estado Islámico, del Daesh en la región. Se ha hecho mediante aviación convencional y también con drones. Pero los militares, los expertos en estrategia, suelen decir que hasta que no se pise terreno no se puede vencer al enemigo, que la aviación puede prestar apoyo, pero es complicado hasta que se pise terreno. La aviación también puede cometer errores. Se han cometido muchos errores con los bombardeos, se han bombardeado emplazamientos civiles, se han bombardeado hospitales, colegios, etcétera. Ojalá que si esta operación sigue adelante tengan al menos la puntería suficiente para no causar más daños colaterales que, al margen del largo rastro de vidas humanas que provoca, también provoca una nueva acción, reacción y un martirologio. Además, esa estrategia de bombardear se aplicó también con Osama Bin Laden en las montañas de Afganistán y lo que trajo es silencio durante un tiempo y luego nuevas actuaciones. Yo creo que todavía no hay una idea conjunta por parte de los estados, y ahí está el G20, que han dado una declaración conjunta y demás, pero de puertas para adentro siempre se ve la arista de las dificultades que hay para ponerse de acuerdo. Es porque no hay una estrategia clara, porque no se sabe todavía. Ha pasado mucho tiempo desde el atentado a las Torres Gemelas y todavía no se sabe cómo actuar. Llámese, vamos, el Estado Islámico está posicionado en un mapa y en un lugar, pero sigue siendo muy difícil como atajar a unas personas que además están utilizando las redes, se está utilizando Internet para captar a mucha gente. Es muy difícil. Con unos realizadores fantásticos. Obama ya ha dicho que las fuerzas terrestres no las va a desplegar en la zona y desde luego en España también se ha dicho que se le dará el apoyo a Francia que se necesita, que requiera, pero evidentemente no bombardeando. Es una pregunta que la tenemos que tener todos ahí en el aire. Evidentemente hay dos posturas. Quiero seguir avanzando porque son ya las 12:29 de la mañana. Comunicar que el balance final son 3 fallecidos. El último es el español también de Granada. Y de momento en esta cuenta ahí es donde nos hemos quedado. La familia de Manuel Pérez Paredes, de 40 años, es natural de una pedanía de Santa Fe, en Granada. Me gustaría hablar con ustedes también, tanto Juan José como Iñaki, de el plan pionero que se está llevando a cabo en el Polígono Sur para arrasar con ese absentismo escolar, precisamente ahora que a las 11 también había pues una mesa de trabajo en la Consejería de Educación para intentar paliar unos datos que son bochornosos y que nos hablan pues del fracaso escolar cuando 1 de cada 4 niños de una u otra manera abandona el proceso educativo porque no le encuentra salida o simplemente los padres o los educadores o la sociedad no le está dando lo que necesita. Yo participé hace 20 años, 25 años en otro plan pionero que se llevó a cabo en la barriada del Saladillo en Algeciras, una barriada con una presencia de etnias gitanas importante. Yo formaba parte entonces, fui uno de los primeros payos que se incorporó a la Asociación Gitana Sobindo y Dorcalao, el sueño del gitano, y diseñamos una estrategia para intentar
romper con el absentismo, que era buscar la complicidad de los patriarcas gitanos de la zona y que fueran ellos cada mañana visitando vivienda por vivienda. Es una barriada mucho más pequeña que lo que hoy comprende el Polígono Sur, pero sí se logró esa presión directa de los viejos patriarcas contra la familia. Aquí hay un problema que es un problema global. El absentismo es solo un síntoma gravísimo, pero un síntoma de lo que ocurre. Son barriadas desestructuradas, con un problema laboral importante, un problema de sostenibilidad, de empleo, de incardinación social en el resto de la ciudad, y unas sociedades con una economía sumergida muy formidable. En esos lugares donde prima lo que se llama la moral de frontera, normalmente el niño le pregunta al profesor, profe, ¿usted cuánto cobra al mes? Y el profe le responde, pues 1.200, 1.300, 1.500 euros, y el niño le responde, pero si eso mi padre lo gana en una noche. Vencer eso, convencer al niño que tiene que estudiar para ganar los 1.500 euros mensuales de su profesor y no los 1.500 diarios de algunos de esos padres, no todos, es muy complejo. Terminar en la cárcel por vender droga, ¿no? Porque para ganar 1.500 euros por la noche o te dedicas a tráficos negros o complicado. Ese mismo mensaje hace 10 años, era otra época de bonanza, era el que le comentaban a los profesores, me lo comentó, que es ahora alcalde de Sanlúcar de Mayor, que comentaban los alumnos a su profesor cuando decía lo que cobraba, y dice, yo gano más en la construcción, y no entraba. Es cíclico, los problemas de ese tipo escolar, y aparte, por ejemplo, está el caso de, ya no solo el tema de los temporeros, muchas veces ocurre, en el BACI ha pasado mucho, hay muchos temporeros en el BACI y dicen, no, es que yo me llevo a mis niños a la temporada, y se pierden esa escolarización. Me parece que estas iniciativas son buenas, pero aplicándolos sobre el terreno, viendo a qué barriadas se aplican. No se puede hacer un plan pionero, a lo mejor el Polígono Sur, y aplicarlo en todas aquellas barriadas con familias desestructuradas. Creo que cada barrio tiene sus cuestiones, tiene sus perfiles, y hay que ir trabajando, pero pormenorizando los casos de las barriadas. Yo creo que es importante un plan pionero como este, pero más importante es todavía que se consolide en el tiempo y que dejemos de hablar de planes pioneros. Llevamos planes pioneros desde hace 20, 30 años. Creo que es importante ir a un trabajo constante con la sociedad civil, si existe dentro de esas aglomeraciones urbanas, y si no hay sociedad civil, habrá que crearla. Es verdad que el comisionado del Polígono Sur lleva trabajando mucho tiempo en este ámbito. Se ha hecho algo, pero es que es muy complejo abordar desde las instituciones y desde la acción directa un plan serio y continuado, porque quizás el problema esté en el origen, ¿no? El problema quizás haya que remontarse, como en casi todas las cosas, a cómo empezó todo. Quizás tengamos que recordar cómo se evacuó la cava de Triana y cómo se construyeron este tipo de urbanizaciones que existen en casi todas las ciudades andaluzas, que sustituyeron al chabolismo y otras infraviviendas, pero que también sirvieron para desestructurar sociedades que antes estaban estructuradas y ya dejaron de estarlo. Y a la reflexión que habéis hecho los dos, lo interesante que es también cuando estamos hablando de educar en valores, no solamente en la escuela, sino también dentro de los ámbitos domésticos, que en la pirámide de los valores de una persona no está solamente el sueldo que trae a su casa, sino bueno, pues las condiciones de vida que le puede generar y reportar un trabajo y no otro. Pero eso es un debate que no nos da tiempo, que son ya las 1:25. No me quiero despedir sin preguntarte a ti, Iñaki, ese informe que enumera la falta de infraestructuras en la S40, que es casi una carta de los Reyes Magos con 600 cosas que no se han cumplido. Una valoración para concluir tú por esa parte que dominas también. Que sí, simplemente es una continuación de año tras año. Lo que pasa es que lo han plasmado en 75 páginas, en las que pues claramente dicen faltan los túneles de la S40, falta la red de metro, falta tantas cosas, falta potenciar el puerto, dragado sí o dragado no. Hubo incluso un debate muy curioso que hablaban de cambiar el término llamado dragado sostenible, por si puede colar, vamos a decirlo de alguna manera. Hay tantas cosas que le falta a Sevilla, pero yo creo que es también una herencia también de la Expo 92. La Expo 92 se invirtió mucho y parece que aún estamos pues sufriendo esos recados, y estamos, de hecho, tanto como Zapatero como con Rajoy,
siempre ha estado en inversión per cápita, siempre está en el 35-36 la provincia. Si hay que ponerse muy egoístas hablando de proyectos de provincia y no más territoriales y más amplios. Y para Juan José Tellez me gustaría que nos hiciera una valoración, Juan José, sobre bueno, pues el Consejo de Gobierno que se celebró ayer también aquí en Sevilla. Se están pidiendo 800 millones para la dependencia y unas medidas mucho más contundentes y cautelares para proteger a los menores que hayan presentado sus madres denuncias de violencia de género. Son dos temas, yo sé que son muy amplios, pero una valoración. Los menores son víctimas de la violencia de género, eso es indudable y tendrían que ser reconocidos como tales. De hecho, hay jurisprudencia contradictoria. Tendríamos que tener claro que los menores son víctimas de la violencia de género y a veces la han sufrido en sus carnes y no solo como testigos. También habría que acabar con el artículo 416 y modificarlo, que supuestamente protege el derecho de las víctimas a no prestar declaración a los ascendientes y los descendientes de un acusado. Eso que es un derecho se termina convirtiendo en una trampa porque es lo que se utiliza para archivar la causa y presentarlo casi como una denuncia falsa con todo el daño que está haciendo eso. Eso no hace falta mucho presupuesto. Para la dependencia sí, pero ese presupuesto, el de la dependencia, es necesario. Hay algunas formaciones políticas que están proponiendo incluso que en la reforma de la Constitución se incorpore el derecho a la dependencia dentro de la propia reforma. Yo creo que es importante que se recoja, pero mucho más importante que se recoja en presupuestos y que no se recorte no solo la cantidad que se asigna a la dependencia, sino los baremos que se tienen en cuenta. Hay personas hoy en día que han modificado el baremo por el que se le otorgó la dependencia en su día, porque se le ha agravado la situación y al utilizar los baremos de hoy han terminado percibiendo menos de lo que percibían cuando su situación ahora es más grave de que cuando se le asignó un préstamo, un subsidio para dependencia. Bueno, pues son las 12:37 de este miércoles 18 de noviembre. Juan José Tellez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en directo. Iñaki Alonso, te dejamos que sigas trabajando y os invito a que veáis ese tráiler de 8 apellidos catalanes, que es lo nuevo de Martínez Lázaro y que se estrena este próximo viernes en todos los cines. No vamos a hablar de Cataluña porque entonces yo sé que a Juan José me lo tengo aquí, a Iñaki hasta mañana. Están calladitos de momento, no tienen mucho que decir. Buen día. Buen día. ¿Qué te traes a este? ¿Recuerdan 8 apellidos vascos? Semanita en Sevilla, en Semana Santa, y el cuerpo lo que te pide es ser español. ¡Claro! La taquillera película española que parodia la forma de ser de los vascos. Pues este viernes llega a la pantalla grande 8 apellidos catalanes. El sábado, se casa el sábado. El director Emilio Martínez Lázaro habla del humor del filme. Y ahora que estamos ya en vísperas de ir a Barcelona con la película, no tengo ni el más mínimo miedo viendo la película. La película es muy blanca y no pasa nada, o sea, no va a pasar nada. Al revés, les va a divertir mucho, pues igual que pasó con la otra en el País Vasco. A pesar de estrenarse en medio de la polémica por el debate de independencia de Cataluña, el actor Carra Elejalde confía en que los temas que trata el largometraje no causarán molestia. ¿Qué leches estoy celebrando aquí? Esta gente se ha independizado y no ha avisado ni al tato. A mí me daría esa cosita si en el ánimo del director, de los productores o nuestro estuviera hacer escarnio público del problema ese. Sí, es un problema. Y yo voy tranquilo, al igual que en eso tenemos el mismo raccord que la primera película, la misma intención sana de hacer una película, sobre todo para trascendentalizar, desdramatizar. La actriz Carmen Machi explica que la película no gira en torno al tema de la República Catalana. Y además la película no va del tema de la independencia, es una cosa periférica, ni muchísimo menos. Está ahí, como está situada allí, desde ahí se hace con mucho cariño y realmente si hay gente que les cuece, que mire qué problema tiene, porque es que no, al contrario. 8 apellidos catalanes repite el elenco: Carmen Machi, Carra Elejalde, Dani Rovira y Clara Lago, además de la incorporación de Belén Cuesta y Berto Romero, quienes esperan que el público acoja la cinta con el mismo entusiasmo que la anterior. ¿Qué coño pasa? España, eso es lo que pasa. España es lo que pasa. Bueno, vamos a tomarnos la vida con un poco de humor en lo que se pueda, porque si no nos van a salir muchas arrugas. Y para eso tenemos también al doctor Manuel Herrero, que está aquí con nosotros como cada miércoles, que se puede escapar de su clínica para compartir en directo con nosotros los miles de temas que nos están proponiendo.
Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas que tardes. me gusta tenerlo aquí en directo conmigo. Pues, Bueno, la semana pasada fue muy interesante todo lo que estuvimos hablando del tatuaje y de hecho generó mucho debate y muchas preguntas a posteriori, cuando, bueno, con las máquinas que se están presentando. La de hoy no tiene desperdicio. Yo voy a intentar ser lo suficientemente rigurosa y seria como para no plantear cosas que a mí se me vienen a la cabeza 20.000, que es la cirugía íntima. Lo primero que se me viene a la cabeza es Leticia Sabater, que la tuve conmigo aquí hace escasamente 3 semanas con el Gran Circo Alaska, y que decía que, bueno, pues que por haber confesado que se había sometido a una reestructuración de cirugía íntima, ahora me dice cuáles son los términos correctos, pues que había ya tenido 20.000 llamadas. Y sin embargo, es una tendencia que está ahora mismo muy en boga, especialmente después de los divorcios, de tener nuevas parejas, etcétera, etcétera. La primera pregunta que les quiero lanzar, doctores, ¿por qué se ha convertido en algo que está realmente demandado? Hombre, yo creo que demandarse se ha demandado siempre, por lo menos en el subconsciente de las personas que tienen problemas en esa zona. Y lo que pasa es que desde siempre ha sido un tema tabú. Hoy, gracias a Dios, pues hay más libertad de hablar de determinadas cosas y entonces pues eso se traduce también en más libertad a la hora de hablar, de demandar correcciones de situaciones que no son deseables. Y por tanto, por eso también está aumentando también el número de este tipo de intervenciones. Y no porque aumente el número de tipo de intervenciones, sino porque nos enteramos más. Antes no se hablaba, vamos, hoy en día también, y no sé, yo no creo que haya muchas mujeres que se hayan sometido a algún tipo de corrección en sus zonas íntimas que lo vayan pregonando por ahí. Pero bueno, en un momento dado se puede hablar más. Yo me alegro de hablar de este tema precisamente por eso, ¿no? Porque seguro que hay muchas mujeres, incluso hombres también, que les preocupan determinados aspectos de determinadas zonas de su cuerpo y que no saben que se pueden hacer cosas, ¿no? Pues desde aquí pues yo te doy las gracias para poderle transmitir a todas esas personas que pregunten, que vayan a especialistas y que pregunten a ver qué podemos hacer por ello, que seguro que se pueden hacer muchas cosas. Bueno, como nosotros estamos en directo, les diré que el teléfono que tenemos abierto para que nos puedan mandar una nota de audio o WhatsApp, por ejemplo, es el 607-509-034. Lo van a ver en pantalla, 607-509-034. Sé que es un tema que da mucho pudor, así que las preguntas se las haré todas las del mundo yo, que yo tengo muchas curiosidades al respecto. Lo primero, doctor, cuando estamos hablando de cirugías íntimas, ¿estamos hablando de malformaciones de algún tipo o estamos hablando también de que con el paso del tiempo también se estropea la zona y tú quieres hacer una reconstrucción estética? ¿O de las dos cosas? Hablamos de las dos cosas. Todo lo que podemos nosotros hacer para mejorar el aspecto, y no solo el aspecto, la función del área íntima, sobre todo de las mujeres. Pero hablamos de las dos cosas, no solo del aspecto estético, sino también del aspecto funcional. Hay que pensar que hay personas que se han sometido a intervenciones por cáncer, determinadas intervenciones en los partos, en fin, una serie de cosas que pueden hacer que incluso dificulten determinadas cosas que solemos hacer con ese tipo de zonas de nuestro cuerpo, y entonces pues nosotros podemos ayudar a ese tipo de personas. Básicamente es cierto que la mayoría de las intervenciones que nosotros hacemos en este área pues vienen derivadas por un envejecimiento de la zona y por presentar un aspecto pues que nos gusta. Y nosotros ahí sí podemos intentar ofrecer un aspecto un poquito mejor. Yo voy a empezar a lanzarle al doctor término, labioplastia. Entiendo que son las cirugías que te haces para que los labios menores o los mayores. Hombre, en la zona genital de la mujer están los labios mayores y los labios menores. Cuando nosotros hablamos de labioplastia, generalmente nos referimos a la corrección de una hipertrofia de los labios menores. De los de dentro. De los de dentro. Y algunas veces es tremendo el tamaño que pueden llegar a tener. ¿Sí? Y la intervención es muy sencilla y no provoca un postoperatorio tampoco muy molesto, y la verdad que hay personas que se benefician bastante de esta intervención. También podríamos hablar de lo que podemos hacer nosotros en los labios mayores, que son los de fuera. Que también se envejecen. De hecho, muchas veces al atrofiarse los labios mayores, los de afuera, parecen que los menores son más grandes de lo que en realidad le pertenece, y quizás la actuación no deba ser en los menores, sino en los mayores, ¿no? Pero vamos,
Cuando hablamos de labioplastia, estamos refiriéndonos a la intervención sobre los labios menores. Vale, cuando estamos hablando de esta labioplastia, yo aquí ahora me entra el punto este de pudor a la hora de preguntarlo también, pero ¿es por un uso excesivo, que nunca es excesivo, pero es por un uso de la zona genital, es por un embarazo múltiple? No. La hipertrofia de los labios menores viene determinada sobre todo por un tema genético, un tema de herencia y de envejecimiento. Una combinación de los dos. Y lo mismo que empieza también a sobrando piel en la cara cuando vamos envejeciendo, en los brazos, en el abdomen, pues también envejecen las zonas genitales y que duda cabe que efectivamente pueden influir determinadas cosas, ¿no? Algunos partos, ganancia, pérdida de peso, hábitos poco saludables tanto en dieta como tabaco, parece que influyen también en que el aspecto pues sea un aspecto más envejecido, al igual que en otras zonas del cuerpo. Bueno, es una parte nuestra y como tal parte nuestra pues se comporta igual que el resto. Ninfoplastia, ¿no? Ninfoplastia es lo mismo que labioplastia. Vamos, es lo mismo. Ninfoplastia sí que va específicamente dirigido el término a la corrección de los labios menores. Vale. Entonces, como con labioplastia podríamos referirnos a labios mayores y labios menores, y ninfoplastia solo a labios menores. A mí una de las cosas que me ha llamado más la atención siempre, doctor, es lo de que esté de moda la reconstrucción del himen. Yo lo podría entender dentro de los patrones de la cultura, de culturas ancestrales, mucho más retrógradas, podríamos decir, pues de la cultura gitana, que tú digas, te están de alguna manera a seguir haciendo un ritual del pañuelito, o culturas musulmanas, etcétera, pero ¿por qué una mujer decide volver a hacerle ese regalo? ¿No? Como decía, lo puedo decir públicamente porque ella me lo dijo, no tengo ningún problema en que lo diga. Leticia Sabater decía, bueno, ¿y yo por qué no le puedo querer regalar a mi nueva pareja el placer de desvirgarme? Pero no deja de ser, en fin, es engañarnos todos, ¿no? Bueno, los motivos por los que se lo puede hacer las personas, pues la verdad que pueden ser varios. Evidentemente, el principal es un motivo cultural y un motivo que yo no comparto para nada. Yo tampoco, no es por nada, sino porque están un poco como poniendo a la mujer un poquito en segunda fila. Un poquito no vamos a decirlo así. Yo no quiero tampoco. Lo digo yo, no deja de estar la mujer como un objeto sexual de... no sé, esta señora que menciona, si lo hizo por esa razón, pues me parece bien. Lo que sí es cierto que se puede hacer. Y también, de hecho, yo he hecho algunas reconstrucciones de himen y aunque no comparta la temática que hemos hablado antes, pero también es verdad que podemos solucionar algún problema serio en alguna circunstancia, ¿no? Bueno, yo estoy para ayudar y eso se puede hacer, la reconstrucción del himen. Que sea por un motivo, bueno, pues como dice la señora que ha mencionado antes, pues porque le quiere dar ese regalo a la pareja, pues me parece muy bien. Si es por el otro, por la otra razón, no me parece muy bien que tenga una mujer que hacerse una intervención quirúrgica para ser en contra de su expreso deseo, ¿no? Que la están obligando a hacer algo y eso no me parece bien, ¿no? Hay otro asunto que también me ha llamado la atención, doctor Herrero, y es el aumento también del punto G. Bueno, el punto G. Y yo digo, ahí la zona más sensible, es el clítoris y entonces no es el aumento supuesto del punto G. Y el clítoris no se hace ninguna cirugía de aumento. Sí se puede hacer al revés, al contrario. En casos de malformaciones puede haber clítoris excesivamente grandes que tanto por motivos estéticos o incluso porque puede molestar, porque sobresale de lo que es la cobertura que le da los labios menores y los labios mayores, y puede molestar porque es una zona muy sensible que está expuesta a estímulos que no debería estar expuesto, y entonces pues sí que lo hacemos, que reducimos de tamaño. Eso sí, aumentar, yo por lo menos ni conozco a nadie que lo... Hombre, otro tema ya son las cirugías de cambio de sexo, entonces intentar transformar a una mujer en un varón, pues intentamos también... ¿Has hecho alguna vez una transformación? No, yo no he hecho ninguna cirugía de cambio de sexo. He hecho en sexos dudosos, por ejemplo, en afroditismo y tal, he hecho neovagina. Pero... Eso tiene que ser un reto, ¿no, doctor? Hombre, el cambio de sexo, sí. Pues sí, pero hay que...
estar preparados. Yo la verdad que no tengo experiencia en esta intervención. Lo que sí sé que más que lo que es la dificultad de la intervención en sí es la valoración y el seguimiento psicológico que hay que llevar con estos pacientes, ¿no? Es que cambia la anatomía de tu cuerpo. Existe una unidad de lo que es de reasignación de género, que se llama en el servicio público andaluz, donde el centro está, donde se realiza este tipo de intervenciones, en el Carlos Haya de Málaga, y tiene muy buenos resultados. El problema es la lista de espera tan tremenda que hay, entonces muchas personas que tienen poder adquisitivo, pues es suficiente, lo agilizan, porque eso se puede eternizar mucho los trámites. Doctor, estamos hablando mucho de las mujeres, pero para los hombres, ¿cuáles son las cirugías íntimas que más se hacen? Hombre, para el hombre sobre todo lo que viene persiguiendo es el alargamiento y el engrosamiento. Eso sin ninguna duda, aparte de todos los tratamientos que puedan corregir lo que es la impotencia, que ahí yo dejaría paso a lo que es la especialidad de urología, que son los que tratan el tema de la impotencia. Básicamente alargamiento y engrosamiento. Hay unas técnicas que hay que ver la obsesión, es que me estoy riendo, porque está mi realizador diciendo esa sonrisa, digo, hay que ver la obsesión que tenemos creyendo que la satisfacción sexual está en el grosor. Bueno, yo no lo sé, también los casos en los que sean excesivamente también pequeños. He tratado yo casos en donde hablamos de micropenes, ¿no? Que un pene excesivamente pequeño, que tampoco... ¿Y eso se puede conseguir, hacerlo? Hombre, si alargamos algo, bienvenido sea. Pues bienvenido sea, ¿no? Se pueden conseguir de 2 a 4 centímetros, más si tiene una zona púbica muy prominente, también se puede hacer una liposucción de la zona de la raíz del pene, con lo cual no es que alarguemos, sino que parece que lo estamos desenterrando, no sé si me explico, ¿no? Entonces... En fin, se pueden conseguir cositas, no conseguimos milagros. También otro tema de pacientes que se han hecho fimosis, que han evolucionado mal o estéticamente no han quedado bien, también viene para intentar hacer una corrección estética. Bueno, pues bien, hacemos cositas y... ¿Quién lo lleva mejor a la hora de presentarse, el hombre o la mujer? Siempre la mujer. Somos más libres, ¿no?, a la hora de entender... Sí, curiosamente sí, hablan de una manera más libre, más llana, y... Con el hombre tenemos que darle más vueltas, es más difícil que nos hablen y que de verdad digan lo que les preocupa y cuáles son los motivos a los que les lleva someterse a una cirugía de este tipo. La mujer habla también con más libertad, de todas maneras en ninguno de los casos les es fácil, ¿eh? Todavía hay mucho, no sé, yo comprendo que no vayan por la calle hablando de sus zonas íntimas, pero una vez y nadie dice casi nada, al revés, se enseñan. Yo conozco mucha gente que se han hecho los pechos y se levantan la camiseta para mostrarla. En cuanto a la cirugía de la mama ha cambiado una barbaridad. Hace unos años, no hace tanto, yo cuando empecé con esto de la cirugía plástica, operarse del pecho era un tabú. No se enteraba nadie. Hoy en día es lo que dice, es que viene una muchacha, viene una luce, mujer y lo luce y no tiene ningún reparo en decir que se la ha operado. Y si me apura, incluso en países latinoamericanos es un plus. Yo me he operado del pecho, es como el que se ha comprado un coche de lujo, porque es como tener un estatus social más alto, ¿no? Bueno, pues doctor Herrero, nos tenemos que ir. Yo tengo 20.000 preguntas, ya no le hago más ninguna. Solamente la reivindicación para todos los hombres que nos estáis viendo, que no tiene nada que ver el tamaño con el placer, por favor, que se nos olvida eso. Doctor Herrero, ha sido un placer. Una vez más, sé que habéis sido todos muy, vamos a decir que tímidos a la hora de mandarnos alguna pregunta sobre este tema. No pasa nada, yo las he preguntado todas por ustedes. La semana que viene, ¿me hará Rabona o intentará mandar? La semana que viene, no, si puedo, vengo, hija. Yo siempre, tengo que mirar la agenda y a ver cómo la cuadro. Lo he hecho muy bien para estar en directo hablando de temas tan complicados. Hombre, hablamos de estas cosas y hablamos de otras, pero lo importante es que la persona que tenga este problema que sepa que se puede arreglar muchas cosas. ¿Vale? Con esa rigurosidad que da la clínica del doctor Herrero, nosotros te despedimos, doctor, y les invitamos a que no se pierdan una actuación que vamos a tener en directo con Aroa Fernández. Ella es una madrileña que lleva la palabra fusión, no en los instrumentos, sino en el color de la voz tan maravillosa que tiene. Le vamos a dejar un anticipo y a la 1:20 aproximadamente hablaremos con ella aquí en directo. Hoy la vida no es igual, no valora lo que tienes, el calor de una familia y el cariño de la gente.
sé. Somos esclavos de este mundo sin barreras. Y aquí quien manda es el que más dinero tenga. Hay quien se vende por unas pocas monedas, pero yo digo que mi alma no está en venta. Somos esclavos de este mundo sin barreras. Y aquí quien manda es el que más dinero tenga. Hay quien se vende por unas pocas monedas, pero yo digo que mi alma no está en venta. Bueno, pues Aroa Fernández ya la tenemos aquí en los estudios del Correo de Andalucía Televisión, preparándose para estar con nosotros en directo, y mientras tanto Andrea Álvarez, que nos cuenta todo lo que tiene que ver ahora mismo con la página web. Muy buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Muy guapa, Eli, con ese color butano. Muchas gracias. Cuéntanos qué tenemos ahora mismo de novedad. Bueno, pues como os podéis esperar, llevamos toda la mañana con toda la actualidad de la operación policial que ha acontecido en el norte de París. Hasta ahora ya está cerrada. Y ya desde el propio Ministerio de Interior del Gobierno francés han ya confirmado todos los datos. El balance son, como bien habéis hablado antes, de 2 muertos, 2 presuntos terroristas muertos, uno de ellos una mujer que se ha autoinmolado, y hay hasta 7 detenidos en la operación. Eso es lo que hay por el momento sobre el tema, seguimos pendientes. Precisamente con respecto a este tema hemos destacado en la página web la nueva portada del Charlie Hebdo. Recordáis la revista satírica que fue atacada también el pasado enero, pues ha sacado una portada valiente como les caracteriza, Polémica, ¿no, y polémica, pero esa es su señal de identidad. Polémica, la de la revista, como podéis ver, se ve a una persona con 6 disparos de bala celebrando, y bueno, pues el mensaje que transmiten un poco ellos con esta portada es esa. Ellos nos disparan, ellos quieren atentar contra nosotros celebramos, la vida sigue. Es un poco, yo creo que el mensaje que ellos intentan transmitir. Es duro la portada. Es duro, pero bueno, yo creo que es algo que tiene que tener lugar, ¿no? También en este paisaje de miedo, de terror, un poco de paranoia en el que vivimos, es este puntito, ¿no? El puntito de sátira que tiene esta revista. Luego, bueno, algo un poquito más liviano, pero también con un mensaje profundo, os quiero destacar la nueva campaña de Barbie. Me ha encantado, me ha gustado también, hombre, por favor, los sí, chicos ahí también. Barbie saca un nuevo modelo, Barbie Moschino, bueno, esto tú sabes, un poco elitista también, pero bueno, lo importante, nos quedamos con el mensaje de esa campaña porque estamos habituados a los anuncios de Barbie de niñas, solo niñas jugando con muñecas. Y aquí introducen a un chico, un niño, jugando también con la Barbie, una imagen que hasta ahora, en los 56 años de historia de Barbie, no se había visto. Es un hito en la historia de esta marca, que fue una marca de renombre, ¿no?, de las muñecas. Todo. Yo me pregunto, Andrea, ¿cuántos niños van a estar pelados así en breve? Bueno, te tengo que decir que ya va a generar tendencia. Ese pelado es el que luce además el diseñador de Moschino, tiene su guiño también a la marca, pero bueno. Yo, más que quedarme con el pelado, quiero ver niños jugando con Barbie. Si esta campaña consigue que haya niños jugando con muñecas, sean Barbie, Barriguita, Nancy o como se llamen. La Barriguita no eres antigua, genial, Andrea. Genial. Pues todavía existen y pinipón. Tengo yo mi colección de mis barriguitas negras, esa me sentía yo identificada de claro chica. Que sí. Hay una noticia de última hora, Andrea. Antonio Viola, buenas tardes. Tenemos una Hola noticia de nuevo. última hora. Sí, noticia de última hora, y que creo que además es de interés para todos los que nos están viendo. Seguro que son muchos los béticos que este fin de semana tienen previsto acudir al Estadio Benito Villamarín para ver el partido del sábado a las 8:30 de la tarde entre el Real Betis Balompié y el Atlético de Madrid, un partidazo además. Bueno, pues el Real Betis Balompié acaba de hacer público a través de un comunicado oficial, ya lo tienen también disponible en nuestra página web, en el correoweb.es, a través del cual se hace eco de la petición de la subdelegación del Gobierno aquí en Sevilla. Piden intensificar las medidas de seguridad para ese partido. ¿Esto qué significa? Que los béticos que vayan a ir al campo, primero se les pide por favor que adelanten el horario de entrada para que no se acumule personal en los accesos, en los tornos. Ya sabemos que hay que picar y tal, el torno con la entrada, el carnet, pues para evitar aglomeraciones en los accesos, por favor, que la gente adelante la hora de entrada. Por otro lado, no se van a permitir ni mochilas, ni bolsas, ni ningún tipo de espacio en el que se pueda contener algo sospechoso, con lo cual creo que no supone ningún esfuerzo para nadie especial evitar una mochila o llevar el bocata en la mano, no pasa nada.
Todo esto, insisto, no es por psicosis del Real Betis Balompié, por psicosis de la Federación Andaluza de Fútbol, ni siquiera de la Liga de Fútbol Profesional. Es una cuestión de la subdelegación del Gobierno. Tenemos que acatar y ya está. Algunos pensarán que nos estamos volviendo locos. No, es mejor prevenir que curar, y en el momento en el que se encuentra el continente europeo creo que es lo mejor y lo más responsable, vuelvo a insistir, la iniciativa, o en este caso las medidas que impone la subdelegación del Gobierno y que afectan directamente a nuestro fútbol y al partido que se disputa este fin de semana. En el Sevilla no ha habido comunicado porque el Sevilla tiene que jugar en San Sebastián contra la Real. Supongo que allí pues se hará lo mismo y será en este caso la Real Sociedad la que tenga que hacer el comunicado pertinente para los aficionados que vayan a acudir al estadio de Anoeta. Pero, insisto, en el Real Betis Balompié, es noticia de hace tan solo unos segundos, la subdelegación del Gobierno, y así se ha hecho oficial, pide intensificar esas medidas de seguridad. Se van a reforzar también medidas policiales, pero eso ya son datos que el Betis no puede facilitar porque evidentemente dependen de la subdelegación del Gobierno, sí los de las medidas de seguridad del propio estadio, que evidentemente en cuanto a seguridad privada también se va a reforzar. Estamos recordando, muchas gracias Antonio Viola, que desde las 11 de la mañana está reunido el ministro del Interior en Sevilla, inaugurando esa sexta reunión del grupo de trabajo de la Interpol sobre contraterrorismo dedicada a los combatientes terroristas extranjeros y que va a mantener a más de 120 participantes hasta el próximo viernes en nuestra ciudad. Muchas gracias Antonio Viola, a la 1:30. Gracias a ti, a la 1:30 ampliamos. Seguirás avanzando esta ampliación y ya para cerrar, pues Andrea. Mira, para cerrar, una cosita esta silla más liviana, por favor, en venga, estos días así tan tremendos, yo creo venga, que viene bien un poquito de reírnos, y quién sabe si echáis el euromillón vosotros. Mi marido me lo ha dicho, Bueno, lo he echado. Viernes, bote, 162 millones de euros. Y no solamente os cuento eso, os damos cosas en las que si os toca... Pues yo las te podéis compraría gastar. la tele, fíjate tú. Yo al final me dicen, tú te irías por ahí, digo... Te enfermas del yo trabajo, soy vamos. una hartible, yo Yo compraría probablemente la tele. tengáis hasta dificultad para encontrarme si eso a mí me ocurre. ¿Cuándo es? El viernes. El viernes. El viernes. Si el lunes no te Saldría veo, de el aquí viernes. después del informativo de por la tarde, Y hasta y el luego, lunes Luca, en el ¿no? descuento tendríais un número seguro. Bueno, aquí os damos unas cuantas opciones que pasan desde comprarte una mansión a comprarte a Bale o a Neymar. Eso sí, Cristiano Ronaldo y... Para que deis pataditas al y balón en el Messi, césped y de tu Messi casa, no, ¿eh? Messi Yo creo que no. me dé una reconstrucción con el doctor Herrero. Ah. Alguna cosa de esa, de todo íntegra. Nos vamos Cada a publicidad uno. y volvemos. No se me vayan porque vamos a hablar de mascotas, de monólogo, Aroa con nosotros cantando en directo. Todo eso es lo que nos queda por delante.